sabiendo cómo lo podía sacar un elemento para al menos poder agarrarle y poder trabajar el tema. Y viendo el tema me puse a pensar y saqué mi calendario del 2011. Si la buena pro fue otorgada el 29, los 5 días para impugnar que tenía el otro postor vencían el 6 de diciembre. Sin embargo, la buena pro fue colgada el 6 de diciembre. A lo cual deberían haberla colgado el día siguiente. Lo puedo haber colgado en la noche, no hay problema. Pero en ese caso se establecía que la habían colgado a las 9 de la mañana. Con lo cual ya dije, uy, encontré algo. Nulo el procedimiento. Pero adicionalmente a eso, a él lo habían notificado, estamos hablando del 2011, antes de que se modifique la ley, lo habían notificado el mismo 6 de diciembre. Y el tema es que la norma establecía que la entidad debía notificar, tenía un plazo de 2 días desde el día siguiente. Y esos recovecos de la norma son los que dan trabajo a los abogados. Después más o menos tener 2 elementos para sacarlo del tema. El tema es que cuídense mucho de las formalidades que establecen los procedimientos de la ley de contrataciones en cuanto a notificación. Por suerte hoy para las contrataciones me basta con colgar la buena pro y de ahí el contratista va a tener 7 días para presentar documentos y 3 días para firmar el contrato. ¿Perdón? Así es. Una vez consentida, 7 días. El consentimiento lo cuelga la misma entidad. Pero ojo con cuándo cuelgan ustedes que quedó consentido. Cuídense mucho de esos temas porque puede incurrir un tema de responsabilidad. Ahora, se entiende que si se evidencia eso y al final logro demostrar que la entidad no cumplió con el procedimiento, ¿qué va a pasar? Tendría que establecer un procedimiento disciplinario para los funcionarios que colgaron la buena prueba antes de tiempo. No es a veces mala fe, es a veces de que no cumplo con el procedimiento porque desconozco, porque estoy apurado. Es el tema. Aquí habría ¿esa responsabilidad de qué tipo sería? Administrativa. ¿Cuándo habría responsabilidad penal en la etapa contractual? Por eso les ocurre a ustedes un ejemplo de responsabilidad penal en etapa contractual. Cuando le pido dinero para darle la conformidad. No, ya está bien, y lo voy a conformidad. En vez de observarlo como corresponde. Cuando habría responsabilidad civil en etapa contractual. Y ojo con ese tema porque sí es muy recurrente que está observando mucho los órganos de control interno. Habría responsabilidad civil cuando no aplico la penalidad a que es merecedor el contratista. Si yo no aplico la penalidad que le corresponde, estoy privando a mi entidad de un beneficio legítimo, según la norma. Y eso es responsabilidad civil. También puedo incurrir en responsabilidad civil cuando venció la garantía, todavía no hay conformidad y pago, y no le pedí que la renueve. Dije que se perjudique la garantía. Y eso también es bien complicado. Sobre todo, imagínense en obra. Yo le adelanto, hoy ya no le supervisé el adelanto, ya le doy la fianza de adelanto. Tema bien duro. La autoridad de la entidad evalúa el desempeño de sus funcionarios y servidores. La entidad dispondrá periódicamente y selectivamente exámenes de autoridades especializadas. El tema de las autoridades especializadas y de evaluación realmente no se termina de cumplir. Las entidades públicas no tienen procedimientos adecuados para evaluar a su personal y desgraciadamente las autoridades están sujetas a las acciones de control programadas por el órgano de control, planificadas y aprobadas por la Contraloría, dependiendo la capacidad operativa del órgano de control de cada entidad. Las entidades que conozco que tienen mayor cantidad de auditores son Salud y SUNAT. El resto tienen un poquito más limitado. Te escucho. Pregunto, acaba de decir que yo van a título. ¿Qué pasa cuando no ven que se apliquen las penalidades correspondientes? ¿Qué pasa si dejan pasar la documentación y
y no se aplica la penalidad que le corresponde a la empresa por incumplimiento del contrato. Si el órgano de control, en la acción de control, identifica que has cometido ese error, lo que tiene que iniciar es, te va a identificar responsabilidad civil, comunicando al titular de la entidad que por responsabilidad de los funcionarios señalados, la entidad se ha visto perjudicada económicamente con el importe que le correspondería a la penalidad. Aquí el auditor va a tener que hacer el informe incluyendo la penalidad a la que hubiera sido merecedor el contratista, porque tiene que puntualizar cuánto es el perjuicio económico que ha cometido. Y esa responsabilidad lo que corresponde es imputársela, y el procedimiento lo que va a hacer es, me ha pasado dos veces, está el auditor, el gerente de administración que gana sus veces y los auditados. A ver señores, aquí tenemos este tema, no veo penalidad por este plazo. El monto es tanto, 5.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles. Tú eres el encargado de aplicar. Mira, acá te iniciamos procedimiento civil para que lo pagues, o lo pagas tú y señalamos cómo lo vas a pagar. Si eres funcionario de planilla, te descontamos. Si eres CAS, tienes que pagarlo en 2 o 3 armadas dependiendo de tu contrato. Se establece un procedimiento. Si no quieres pagarlo acá, se hace un procedimiento civil, se le encarga al procurador que hace una demanda por la deuda, porque genera un perjuicio económico. Eso queda acá. Te escucho. Sí, más o menos era la pregunta que he hecho ahora. Pero básicamente eso dónde nace, eso nace en la supervisión, porque el supervisor es quien debería de detectar eso. Si al supervisor se le pasa, ¿quién es quien debería de detectarlo? Ya. Esa situación. El tema es que ¿qué órgano de la entidad es la encargada de verificar la etapa de cumplimiento contractual? En este caso va a ser logística. O sea, de logística, de equipo de logística se le pasa, probablemente no se evidencie, pero si para mala suerte incurre ese expediente en una acción de control, al auditor dudo que él lo identifica. Ahora, desgraciadamente son pocas las entidades que cuentan con procedimiento de monitoreo de procesos internos. Hay algunos tipos de enemigo y logística tiene un trabajo así, pero aparte del trabajo de logística hay que supervisar que se haya cumplido con plazos, prestaciones y todo bien. Ellos dan los las alertas para que se pueda corregir el tema antes de que haya una acción de control. Pero si no se alertó el tema y la acción de control lo identifica, ya es un tema de responsabilidad civil. No se va a poder hacer nada en ese caso. Pero eso, perdón, cuando ya se va a efectuar el pago por el servicio brindado, logística hace todo el trámite, lo envía al área de contabilidad. Y en contabilidad hay un área especial que hace todo, chequea toda la documentación. Correcto. Y ahí ellos van a determinar, oye, acá no cumplió el contrato, es su función de... Y le van a decir, acá mira, no cumplió el ¿por qué le están pagando completo? ¿Por qué no le descontaron por la penalidad? Es un control previo. No todas las entidades pueden aplicar el control previo. Lo adecuado sería que lo haga. Adicionalmente a ello, se entiende de que el procedimiento, quien va a estar involucrado también va a ser a la hora que se haga la conformidad. Muchas veces el área de contabilidad no establece, oye, ¿cómo tenía que entregar la mercadería? ¿Cómo tenía que entregar los bienes? El 12 de febrero. ¿Cuándo ingresaron? El 16. Pocas son las áreas de contabilidad que se percatan, debí haber ingresado el 12 y el 16, entonces se corresponde penalidad. La mayoría que hacen, revisan. Contrato, orden de servicio, ahí está. Conformidad de usuaria, Alguna, pero... ojo. ¿Había sanción al área de contabilidad por esta omisión también? A ver. El área contable no está involucrada. No tiene que No, ver. el área de tesorería no es, también está involucrado. El tema aquí es puntual caso por caso. Te he escuchado la pregunta. Eres el primero. O sea, aquí viene de cajón. Ahora, si veo el tema de quién es responsable, por qué pagó tesorería, la primera que hace tesorería es: yo pagué porque el chequeo que hizo contabilidad y estaba con el pague.
Todo lo visto. con todo lo visto. Y mi función no es supervisar si se cumplió o no se cumplió. Contabilidad va a decir que vino con el ok del área usuaria. Y mi función no es verificar si se cumplió o no se cumplió. Y realmente, ¿quién debe verificar si se cumplió o no se cumplió y dentro del plazo? Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Es un trabajo combinado entre logística y el usuario. O, como dices tú, el encargado de supervisar el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es el que primero verifica las fechas establecidas de acuerdo a los plazos contractuales. En segundo lugar, aprueba el trabajo previo o la entrega previa y recomienda el pago. Claro. Y otras entidades, otras instancias no van a pagar mientras él no recomienda el pago. Pero eso también depende del procedimiento que tenga cada entidad. Hay entidades que no tienen supervisor de contrato. Y eso también, el esquema se da sobre todo porque son muy pocas las entidades que tienen manuales de procedimiento. Son muy pocas las que tienen supervisor de contrato que sea parte del área de usuario y de logística. Y ese es el problema. Fíjense que hay más de 2.300 entidades públicas. La mayor cantidad son municipalidades distritales. A veces con 5 o 6 personas. Ahí no hay supervisor de contrato, no hay muchas cosas. En Lima, aún siendo Lima, no todas las entidades tienen todas esas facilidades o toda esa organización. Eso sería lo óptimo, ¿no? Porque con una especie de control antes del pago, asumiendo tu responsabilidad. Pero por desgracia no todos funcionan igual. Aún siendo grandes, hay ministerios que no manejan todavía muchas estructuras adecuadas. Un tema interno, ¿no? Una entidad usualmente está bien organizada, se evidencia porque suele cumplir con un mayor porcentaje de su ejecución de gasto. Una entidad que no está bien organizada se evidencia porque no suele cumplir con su nivel de ejecución de gasto. Ahora, el tema de la responsabilidad ya se tendría que ver caso concreto en función a la organigrama de cada entidad. No hay una fórmula para todo. Las sanciones administrativas en el sector público se pueden hacer, según la ley de contrataciones, vía amonestación escrita, suspensión sin goce de haber, sede temporal o destitución. Ahora, si estoy dentro de una acción de control, ya no encajo en ese sistema. ¿Por qué? Porque encajo en el sistema de control que establece que el informe de control se emite a la Contraloría. Contraloría debe iniciar el procedimiento sancionador en primer nivel con un órgano instructor y un órgano que va a resolver. Es decir, va a llegar a la Contraloría el informe de control de la entidad, en el cual se ha identificado responsabilidad de tal o cual funcionario. Bien, lo va a hacer suyo un funcionario de Contraloría que va a ser de instructor, que se va a encargar de verificar que el informe esté bien, se va a iniciar el procedimiento sancionador, se le va a comunicar al auditado, él aquí va a ejercer su derecho de defensa, el instructor va a hacer suyo el informe y quien va a resolver va a ser un ente de la misma Contraloría encargado de resolver. Algo así como el proceso penal. Así es. Aquí es un instructor, pero sigue siendo alguien de la Contraloría. Si el que va a resolver identifica, mejor dicho en este caso, sanciona, considera que hay elementos para sancionar, el auditado tiene opción a apelar, a impugnar. Y esta vez ya no ante Contraloría, sino ante un órgano adscrito a Contraloría que se va a encargar de resolver en segunda instancia administrativa. Lo que resuelva este órgano va a quedar consentido. Eso está en el papel, porque en la realidad todavía no se ha implementado. En el año 2011, cuando Contraloría saca esa norma y se complementa en abril del 2012, el problema principal que se da es: Contraloría es jefe del Sistema Nacional de Control. A Contraloría le van a llegar todos los informes de control. El tema es que hoy por hoy no tienen la capacidad operativa para poder evaluar todos los informes e iniciar todos los procedimientos a que haya lugar. Todavía no se ha designado este ente que va a resolver en segunda instancia tampoco. O sea, se han hecho de una función para la cual realmente no tenían capacidad operativa. Y eso se evidencia en que todavía no lo han plasmado. Eso por un lado. E independientemente,
si según la Constitución la Contraloría tenía o no esa facultad o esa potestad. Por otro lado tenemos que el tema de las sanciones administrativas debían estar a cargo de quién, según lo que hemos visto en función a los sistemas. No. Si hay un ente rector de recursos humanos, este ente rector de recursos humanos tendría que tener a su cargo esas sanciones, esos procedimientos disciplinarios. Hoy por hoy tiene algunos, pero debería tener todos. Porque él es el ente rector de recursos humanos. Solamente él puede, quien entra, quien sale, quien sanciona, todo con él, no con Contraloría. El procedimiento estuvo mal diseñado, perdió fuerza a servir una vez más, pero el problema es que todavía no se ha implementado. En este momento nos estamos moviendo en una nebulosa de acciones de control que se vienen juntando, no obstante que esta ley establece que las acciones o que la facultad para sancionar prescribe a los 4 años de cometida la falta. Ya tenemos 1 año de que se dio el reglamento y todavía no se implementa. Comité especial, ahora sí ya está realizando la ley de contrataciones, integrado por 3 miembros, comité especial ad hoc, uno del área usuaria, otro del órgano de contrataciones y otro de cualquier área. Se entiende que por lo menos uno debe conocer técnicamente el objeto de la contratación. También cada miembro debe tener su correspondiente suplente. Se entiende que cada una de las, o que tiene que ser en la misma área. También las entidades públicas pueden tener comités especiales permanentes, sobre todo para menores cuantías y ADS. Ahora hay entidades que son más grandes y tienen varios comités especiales permanentes. Comité especial permanente para servicios, comité especial permanente para bienes, comité especial permanente para obras. Comité especial permanente para servicios menores cuantías, comité especial permanente para servicios ADS. Para bienes menores cuantías, para bienes ADS, dependiendo del volumen de contrataciones de cada entidad. En este caso, cuando hay un comité especial permanente, se exige que al menos uno sea el órgano encargado de las contrataciones. El comité especial es designado mediante una resolución del titular o quien éste delegue. Debe instalarse al día siguiente de su designación. Una vez que sea instalado, se le va a hacer entrega del expediente de contratación. Te escucho. Un funcionario puede formar parte de más de un comité especial. No hay impedimento. Puedo formar parte de comités especiales. Porque no es dedicación exclusiva, es por horas. Es válido. El tema ¿es correcto? ¿Saben ustedes la diferencia entre lo justo y lo correcto? ¿Por qué te ríes? ¿Sabes la diferencia entre lo justo y lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Una vez estaba en un curso de deontología en el Ministerio de Justicia para abogados. Ética para abogados. ¿Qué es lo justo y qué es lo correcto? ¿Tu nombre? Wendy, ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? ¿O es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Y qué se diferencian? A ver, te escucho. Sí, me parece que lo justo está relacionado a temas legales, ¿no? O sea, que está descrito de una manera y que lo que se adecua a eso y lo que se diga sobre eso y lo correcto trasciende mucho más allá, independientemente de la ley de la norma. O sea, lo correcto, por ejemplo, en el caso de salvar una vida, ¿no? Pues la ley dice que no se lo puede tocar porque habría funcionalidad, porque habría responsabilidad posiblemente, ¿no? Pero si tú lo salvas, haces eso lo correcto, independientemente de la norma, ¿no? Ese es mi parecer. Cuando una persona encuentra tu billetera y tú le das 100 soles, porque viene con todos los documentos, ¿eso es justo o correcto? Justo. Justo. Te escucho. No, a mí me parece que lo justo va ligado a un tema ético, digamos, ¿no? O sea, justicia viene a ser darle a quien lo que se merece, algo así. Yo creo que lo correcto va ligado más a un tema legal, ¿no? Aplicar la norma, pese a que pueda ser una norma
totalmente tirada de los pelos, si tú la aplicas, estás haciendo lo correcto. Les voy a contar una historia para que ustedes sepan la diferencia entre lo justo y lo correcto, ¿ya? Se encuentran dos abogados en el estacionamiento de una hostal. Uno bajaba y estaba con la esposa del otro. El otro llegaba y estaba con la esposa del otro. Uno llegaba y el otro salía. Se baja del carro, ambos abogados, y dice: colega, qué situación tan incómoda. Sí, porque te estoy viendo con mi esposa y a ti te estoy viendo con la mía. Sí, pues colega, qué incómodo. Bueno, pues yo creo que en este caso lo correcto sería que tú te vayas con tu esposa y yo me vaya con la mía. Efectivamente eso sería lo correcto, pero lo justo sería que te esperes 2 horas porque ustedes están saliendo y yo estoy llegando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo justo y lo correcto? Aquí se plasma un poco mejor, ¿no? O sea, son concepciones éticas que tenemos. O sea, ahora, pero más aparte, la conclusión es que las entidades se organizan de la manera más eficiente. Yo no encuentro mayor eficiencia en si una entidad es grande, cuenta con bastante personal asignado a comités especiales sin que sean las mismas personas. Pero si estamos hablando de una entidad pequeña, no me va a quedar de otro. Eso responde tu pregunta. Van a integrar ciclos. Sí, también. Lo que pasa es que al final te das cuenta que en logística, ¿cuántos intervienen? 4, 5, 10, y cada uno integra un comité. A veces el tigre logística el que maneja más comités. O sea, se busca optimizar la función porque También depende también la experiencia que tenga la dirección de sí, eso también, pero el tema también viene en cuanto a integro varias cosas, manejo varias cosas, pero la verdad de la milanesa es que usualmente quien lleva adelante el proceso siempre va a ser logística. O sea, logística es quien está muchas veces atrás del comité, quien se encarga de evaluar. Por eso es que la persona de logística que tú mencionas usualmente integra varios comités, porque es él, con el equipo de logística, quien está respaldando todos los comités. Inclusive se suele dar muchas veces la figura de que el comité es una figura decorativa. Al final se juntan y hacen las actas y hacen todo, pero quien ha llevado todo el proceso es logística. Claro, el otro firma. Exacto. Como acciones de control muchas veces he evidenciado: oye, falta la firma de las actas. ¿Qué evidencia firma de actas de un comité? Que realmente no se reunieron. Pero el papel hoy hizo función. Por eso, como dices, oye, hay una persona, más que una persona, es un equipo que es atrás de todos los comités, que es el equipo de contrataciones de la entidad. Y es quien va a monitorear todos los procesos, quien lleva a cabo todo, quien coordina con el notario, porque en pleno proceso, ¿quién llama al notario? Y ahí tú ves, ¿no?, la conexión, oye, y esa persona usualmente es en varios comités. ¿Por qué no se puede? Porque tiene todo el equipo de logística de respaldo, que es el que va a sacar adelante el proceso. Impedimentos para ser miembro del comité: que haya sido sancionado, o tampoco pueden ser miembros del comité quien ha aprobado previamente la designación del mismo o la delegación. ¿Cuánto ingresan antes de los miembros suplentes? ¿Alguno de ustedes ha sido miembro del comité especial? ¿Puede levantar la mano? 1, 2, 3. ¿Qué tal? Es parte del trabajo. El tema es que realmente la norma no incentiva a los miembros del comité especial, porque es ponerme en responsabilidad más trabajo no remunerado de cuidar mi trabajo, sobre todo cuando soy miembro del comité especial y no soy parte de logística. Cuando soy parte de logística es parte de mi trabajo, pero cuando no soy parte de logística y quiero asumir de verdad, tengo que ir a las reuniones del comité especial, tengo que evaluar y dejar a tiempo, y estoy dispuesto a una acción de control. No hay una mayor relevancia de la norma con relación al comité especial, y es un problema. No hay un plus. Sin embargo, es un cargo irrenunciable. ¿Cuándo entran los suplentes? Cuando, por ejemplo, se enfermó, pidió permiso, está de vacaciones. Ahí entran los suplentes. La norma permite que una vez que regrese de vacaciones me puedo reincorporar al comité. Sí, pero como suplente. Ya no entro como titular.
Esta es el número 2 que podría explicar. Impedimento de opinión. Aprueban por delegación. Impedimento de actos por delegación se incluye en ese proceso. Recordemos que la norma faculta al titular a delegar quienes van a designar el comité o quienes van a aprobar las bases. Estos funcionarios delegados no pueden ser miembros del comité especial. A eso se refiere. Esta parte del comité especial, ya en su accionar, en pleno proceso, tiene una facultad interesante. A ver, ¿cuál es el principal trabajo que tiene que hacer el comité especial? ¿Para qué se define un comité especial? Para llevar adelante el proceso, para conducir el proceso. ¿Cuál es el principal trabajo que va a hacer para conducir el proceso? La elaboración de las bases, un trabajo de mucha responsabilidad. Las bases que incluyen, a ver, ¿qué incluyen las bases? ¿Qué más? Metodología, factura de evaluación, términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos, proforma de contrato, cronograma, todo eso está a cargo del comité especial. ¿Las penalidades forman parte de las bases? Forman parte de los términos de referencia, no de las bases. Aquí es un tema interesante. En principio las penalidades suelen estar establecidas en el reglamento. ¿Yo puedo incluir penalidades adicionales? Sí. Si voy a incluir penalidades adicionales, deben formar parte de las bases. De lo contrario, no se pueden volver exigibles a los contratistas. El clásico ejemplo, ¿no?, de limpieza y vigilancia. Si no están bien vestidos, penalidad. Si el gardé no funciona o el arco eléctrico no funciona, penalidad. Si no cumples con pagar a tiempo a tus trabajadores, penalidad. Pero para poder exigirlas, debo haberlas incluido en las bases. El comité elabora las bases, las aprueba el funcionario designado, empieza la convocatoria y a partir de aquí empieza el trabajo del comité. Primero observar las consultas y luego las observaciones. Luego va a llevar a cabo el proceso, va a recibir las propuestas y las va a calificar. Y una pregunta que sí me ha pasado es: ¿qué pasa si el comité se percata que algún documento que le han presentado es falso o inexacto? ¿Qué prerrogativa tiene? Tiene dos opciones. Uno, que todos los comités partimos del principio de la veracidad de la documentación, Estableció la norma. o para pedir una verificación de la documentación y se paraliza el proceso. Pero normalmente, pues, la verificación de documentación lo hace la entidad o el área usuaria Dentro del proceso de fiscalización posterior. Pero ¿qué pasa si en pleno proceso un postor te hace referencia que los documentos presentados por otros son falsos o no se adecuan a la realidad? Ahí el tema es más complejo. ¿El comité puede parar el proceso? Sí, tiene la solución. ¿Puede hacer la investigación? Sí, tiene la solución. Lo que pasa es que usualmente optan por lo segundo que tú dijiste, ¿no? Continúa, hacen una anotación, un informe para que el órgano encargado de contrataciones o la área usuaria o el área encargada de la fiscalización posterior haga el cruce de información. Lo que pasa es que en este caso del proceso, yo cuando tengo que hacer un cruce, está con una espada de Damocles, porque tengo que trabajar lo antes posible, porque si evidencio que la documentación presentada es falsa y no suscribí el contrato, puedo llamar al segundo. Pero si me demoro una fiscalización y suscribo el contrato y luego me llega la documentación y se evidencia que la documentación presentada es falsa, puedo aplicar la nulidad de oficio de este contrato. Pero en ese caso yo no puedo llamar al segundo,
tengo que hacer un nuevo proceso. Es una prerrogativa que tiene el comité especial. Una consulta. Antes de que se pase, un miembro del comité especial puede ser alguien que no trabaje en el día. Eso se llama un experto independiente. Puede ser. Ahora, la pregunta que siempre me hago es, ¿y cómo contratan a ese experto independiente? Dependiendo del monto que le vas a pagar. Se supone que tengo hasta 11.100 soles para pagarlo, ¿no? Vía contratación directa. Es una salvedad. Ahí se entiende que por ese trabajo de apoyo, ahora el pata tiene que ser un tigre, ¿no? Para que lo esté contratando como apoyo al comité como experto independiente. Esa es la salida que tengo. Pero ¿ese es adicionalmente a los 3 miembros? No. A él lo voy a designar como experto independiente y va a ser uno de los miembros del comité. Ahora, Sus suplentes en caso le pasa. se entiende que no voy a contratar 2 expertos independientes, tengo uno. Pero como tú dices, en caso le pase algo, lo reemplazo por el tigre de logística, tengo que sacar una nueva resolución mientras designo a otra persona, ahí sí se me va a trazar el tema. Porque se entiende que si tengo un experto independiente es porque lo que voy a contratar es bastante sofisticado o complejo. En ese caso, si el experto que he contratado sale,